Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, ha dado mucho gusto esta invitación que me ha hecho la comunidad Aleph para conversar, para meditar, para reflexionar y para educarnos también con respecto a un tema muy interesante, que poco se habla de él, pero también lo tenemos todos los días en nuestro alrededor y en nuestro cotidiano vivir y en todas partes, ¿no? Y eso es la música. ¿Qué es la música? ¿Qué trata la música? Bueno, para los expertos la música es un conjunto de sonidos. Es un conjunto de sonidos que provoca armonías, ¿no? Cuando se reúnen, cuando se juntan, cuando nosotros deliberadamente las juntamos, las ordenamos y producimos una armonía. Bajo ritmos, bajo tiempos, bajo compases, notas establecidas, etcétera, etcétera. Pero también puede decirse técnicamente que eso es música. Pero también la música tiene un trasfondo muy interesante. Y ese trasfondo es precisamente el ser humano, en su esencia, su sensibilidad, su capacidad de sentir, su capacidad de pensar, su capacidad de nombrar las cosas como son, darles un significado. Y también eso muestra una cultura, es decir, la manera en que el hombre vive, con sus tradiciones, con sus normas, con sus costumbres, con sus hábitos, con su manera de vestir, con su manera de pensar, con su manera de desarrollarse, cómo crían a los hijos, por ejemplo, cómo se casan, cómo el hombre también establece sus relaciones interpersonales. Todo eso tiene que ver con la música, todo eso es la música. Es el gran reflejo de la sociedad, es el gran reflejo del hombre en su naturaleza social. Entonces vamos a pensar dos cosas muy importantes por ahora, que es ¿de dónde viene la música? ¿De dónde viene el sonido? Los modernos hablaron mucho de que la música era un ordenamiento cósmico, que era un ordenamiento espacial, que también se daba dentro de un espacio y un tiempo, y que el sonido se incardina en eso y provoca armonías y provoca algo universal. De hecho, las constelaciones son hechas así, armónicamente. Es muy interesante cómo están hechas las constelaciones. No están lejos de una partitura, por ejemplo. Si uno revisa la estructura de una partitura musical, también podemos ver que se parece mucho a una constelación. Muy interesante. Pero si vamos hacia más atrás, ¿qué es lo que intentó hacer el hombre primitivo? Era copiar los sonidos de la naturaleza. Los pajaritos que cantaban en la mañana o en la tarde, las olas del mar, el río como cae, las cascadas, ¿no? El viento, el sonido del viento, que es poderoso, que también es muy espiritual para algunas culturas, pero también tiene otros significados, porque puede ser que sea alguien que anda caminando entre nosotros. Todo eso significa, el hombre buscaba ese significado, de dónde venía este sonido, y trataba de copiarlo, tratar de reproducirlo, tratar de traerlo al presente. Y con ese concepto vamos a comenzar a hablar de que la música es una esencia, es inherente en el hombre, ontológicamente está en el hombre, viene con el hombre. De hecho, las tradiciones orientales, las cristianas por ejemplo, dicen que Dios creó el universo cantando, dicen que Dios creó el universo alabando su propia capacidad de crear. Dios crea el universo musicalmente hablando. Y que anteriormente los griegos habrían dicho es el logos que ordena el caos y provoca el ordenamiento universal, que es lo que ellos le llaman cosmos. Pero también hay que empezar a ordenar un poco las ideas, ¿no? ¿Cierto? Porque estoy diciendo muchas cosas, pero vamos a empezar con lo primero. Lo primero es lo primero, ¿no? Y en este sentido vamos a decir que la música ya, ¿cierto? Ya lo dijimos, es inherente en el hombre, viene en el hombre, está en el hombre.
El universo, el mundo está musicalmente armado, hecho. Entonces es maravilloso pensar ese ordenamiento, ¿no? Esa armonía que tenemos nosotros alrededor. Entonces, ¿qué es la música? Entonces vamos a decir, primero que todo, la música está en el hombre, está en la naturaleza. La música viene no hecha ya desde que el mundo fue creado, por decir así, para los cristianos, para los hebreos, para todos los que creemos. Fue creado el mundo y el universo de una manera armónica con los sonidos que tiene. Por eso que Dios nos dio oídos. Por eso que los animales también escuchan. El pajarito cuando quiere llamar a su mamá cuando es pollito, provoca un sonido y viene la mamá a buscarlo. Cuando las cabritas cuando andan por ahí gimiendo, ¿no? Y hacen ese ruido particular que a veces motiva hasta de mofa en algunos, ¿no? Pero nos provoca un poco de hasta cómico. Pero la mamá lo viene a buscar. ¿Qué hacemos nosotros cuando cantamos? ¿A quién atraemos? Hagamos esa pregunta. ¿A quién atraemos con lo que cantamos? Entonces vamos a decir que como el hombre está hecho inherentemente musicalmente hablando, después vamos a hablar del concepto de música, de dónde viene la palabra música. Vamos a decir que la voz humana es el principal instrumento por el cual salen sonidos y que son capaces de entablar comunicación entre los hombres, entre los seres humanos. Y eso nos hace a nosotros entes sociales, entes o personas también. Nos hace seres, nos hace ser. Dios habló y el hombre fue creado. Dios habló y el mundo fue construido. Nosotros hablamos, soltamos una palabra y salen conceptos que nosotros mismos le hemos puesto a las cosas. Entonces la música está en nosotros. El hecho de yo estar hablando con ustedes ya es música. Estamos provocando sonidos para que ustedes me entiendan lo que yo quiero decir. Es maravilloso. Y por último vamos a decir hoy día esta última reflexión muy particular, que es la siguiente. ¿Dónde está el sonido en mi mente? ¿A dónde? ¿Cómo entra el sonido en mi mente? ¿Qué provoca en él? Sabemos que Tomás de Aquino y San Pablo ya lo dice antes, que el hombre está dotado de cuerpo, alma y espíritu. Y en la mente está radicada el alma. Y en el alma tenemos tres cosas muy importantes: la memoria, el entendimiento y la voluntad. Entonces cuando escuchamos ciertos sonidos, ¿qué provocan esos sonidos en nuestra memoria, entendimiento y voluntad? ¿Qué nos aboca? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos hace invocar? ¿Qué nos hace llamar? ¿Qué nos hace pensar? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Dónde quiero llegar con ese sonido? Entonces, vamos hoy día a quedar hasta aquí, porque me gustaría que ustedes lo pensaran bien, lo reflexionaran en sus casas. ¿Qué pasa cuando yo, en esta naturaleza que tengo de ser musical, de ser un hombre de sonidos, que tengo sonidos, incluso los sordos escuchan? Muy interesante. ¿Qué me provoca a mi memoria, entendimiento y voluntad en mi naturaleza humana? ¿Qué provoca en mi esencia, en mi ser? Los invito a eso. Muchas gracias por todo, que tengan una buena semana, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.